Cuando el cuerpo se aquieta, el alma comienza a escuchar lo que alguna vez olvidó, el susurro eterno de su creador. Hay un misterio invisible en el silencio, un secreto que el mundo moderno casi ha perdido. Nos enseñan a hablar, a perseguir, a lograr, a demostrar nuestro valor, pero pocos son guiados a simplemente permanecer quietos. Sin embargo, es en esa quietud, dijo Edgar Cayce, donde el alma encuentra su armonía con Dios. Cuando el ruido exterior se disuelve, la vibración sutil del mundo interior comienza a elevarse y el alma recuerda que nunca estuvo separada de su fuente. Cayce a menudo describía el silencio no como un vacío, sino como una presencia viva, un espacio sagrado donde las fuerzas divinas se comunican con el corazón de la humanidad. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios, nos recuerda el antiguo Salmo, y Cayce regresaba a esa verdad una y otra vez. Para él, la quietud nunca fue inactividad. Era escucha activa, una sagrada sintonización del oído interno hacia la frecuencia divina que nunca deja de hablar dentro de nosotros. Él decía que cada alma lleva dentro de sí un diseño único, un patrón espiritual creado a imagen del Creador. Pero para reconocer ese patrón divino, para sentir la corriente del espíritu fluyendo a través de nosotros, el cuerpo debe descansar y la mente debe aquietarse. Los sentidos físicos pertenecen al mundo material, pero el alma percibe a través de sentidos espirituales que solo despiertan en momentos de silencio sagrado. Cuando el cuerpo deja de dominar, el alma comienza a ascender. En una de sus lecturas, Cayce describió la meditación como el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Dentro de ese templo invisible, el alma no pide ni exige, escucha. El lenguaje de Dios, decía, no está formado por palabras, sino por luz, por energía y por amor. Habla a través de impresiones, a través de una paz que desafía la comprensión, a través de un suave saber de que somos vistos, conocidos y amados más allá de toda medida. Y cuando el cuerpo se vuelve silencioso, esa voz más profunda emerge, no como un sonido en los oídos, sino como una verdad dentro del corazón. El alma comienza a sentir el ritmo de la eternidad pulsando silenciosamente en su interior. La mente inquieta se disuelve en algo vasto y luminoso. Porque en realidad, el silencio no es un vacío, es la plenitud de Dios esperando nuestro reconocimiento. Cayce enseñó que el Espíritu de Cristo vive dentro de cada alma. Y que, a través de la quietud y la oración, despertamos esa luz interior. El Espíritu de Cristo, decía él, es el patrón divino para cada alma que busca su fuente. Y así como Cristo se retiró al desierto para orar y comunicarse con el Padre, nosotros también debemos entrar en nuestros propios desiertos internos, esos espacios sagrados de soledad donde el Espíritu recuerda su origen divino. El cuerpo puede temblar bajo el peso del mundo. La mente puede girar con 1000 pensamientos. Sin embargo, bajo todo ello yace una quietud intocada por el tiempo. Allí, el Creador espera, no lejos, sino en el aliento que nos da vida. Cuando nos rendimos a esa calma, cuando permitimos que el cuerpo descanse y el corazón se abra, algo milagroso ocurre. Comenzamos a escuchar no el ruido del mundo, sino el suave murmullo de la eternidad, la voz divina hablando a través del alma que finalmente recordó cómo escuchar. Existe un ritmo sagrado que atraviesa toda la vida. El flujo de la respiración, el pulso de la tierra, el giro de las estrellas. Edgar Cayce decía a menudo que este ritmo no es algo que deba crearse, ya existe en perfecta armonía con lo divino. Nuestra tarea es alinearnos con él. Y esa alineación, explicaba, comienza en el silencio. Para Cayce, el silencio no era una falta de actividad, sino la presencia de la conciencia divina. El cuerpo en reposo se convierte en un templo. El acto de respirar se convierte en oración. Cuando los sentidos se retiran del ruido exterior, despiertan hacia adentro, percibiendo lo eterno. Busca el silencio, aconsejaba, porque allí el alma se comunica con Dios. Esta búsqueda no es un esfuerzo de la mente, sino una rendición del corazón, un recordar lo que verdaderamente somos. Cada alma, decía Cayce, lleva dentro de sí una chispa de vibración divina. Sin embargo, el ruido de la vida, el miedo, el deseo, el orgullo, la distracción, distorsionan ese tono sagrado. Es como una interferencia que nubla una señal clara. La meditación, la oración y la quietud se convierten en las herramientas de sintonización del alma, restaurándola a su armonía original. Y cuando esa armonía regresa, la vida misma comienza a resonar de forma diferente. El mismo mundo permanece, pero los ojos que lo ven son limpiados por la paz y llenos de amor.
Case describía esta transformación como la cooperación con la ley divina de Dios. No estamos aquí para forzar la iluminación, sino para fluir con el orden divino que ya vive dentro de nosotros. El Cristo interior no grita, susurra. Su voz es tranquila, suave y paciente, esperando a que calmemos las tormentas internas el tiempo suficiente para poder escucharlo. Por eso Jesús se apartaba a menudo de las multitudes. A las montañas, a los jardines, a los lugares silenciosos. Él sabía que en la soledad, la voluntad del Padre se vuelve clara. El reino de Dios está dentro de vosotros, dijo, y Case repetía esto sin cesar. El camino hacia Dios no es hacia arriba ni hacia afuera, es hacia adentro. Cuando el cuerpo cae en silencio, dejamos de buscar el cielo arriba y comenzamos a descubrirlo dentro. Sin embargo, la quietud no siempre es cómoda. Nos pide enfrentarnos a nosotros mismos, soltar lo que es falso, y abrirnos a lo que siempre ha sido verdad. En esa calma sagrada, lo eterno habla, y el alma recuerda que nunca estuvo perdida. Al principio. El silencio nos enfrenta cara a cara con nosotros mismos, con nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros remordimientos, y las viejas heridas que aún no hemos sanado. Sin embargo, Edgar Cayce aseguraba que este encuentro es una parte sagrada del despertar. Es la purificación del alma, el momento en que la luz de Dios revela lo que debe ser reparado. No temas al silencio, decía, porque dentro de él, te encontrarás a ti mismo, y al encontrarte, encontrarás a Dios. Hay belleza en este viaje, porque incluso nuestra inquietud se convierte en una puerta hacia la paz. Cuando nos sentamos en quietud y enfrentamos aquello de lo que antes huíamos, el espíritu comienza a transformarlo. El dolor se convierte en sabiduría. El miedo se convierte en fe. La inquietud se transforma en rendición. En esas horas silenciosas, el alma comienza a vibrar en armonía con el flujo divino, y llegamos a comprender que escuchar la voz de Dios no es algo que nos sucede, es algo que sucede a través de nosotros. En el silencio, Dios no ordena. Él revela. La comunicación no se transmite por palabras, sino por presencia, una calma repentina, una lágrima inesperada, una suave calidez llenando el corazón. Estos son los lenguajes del espíritu. El cuerpo puede no comprenderlos, pero el alma los reconoce al instante. Y cuando ese reconocimiento despierta, la vida comienza a cambiar. El mundo exterior puede seguir siendo ruidoso, incierto y caótico, pero en lo más profundo, algo eterno se ha movido. El silencio se convierte en nuestro hogar, el lugar sagrado al que regresamos una y otra vez para escuchar la voz suave y fiel que susurra, permanece quieto. Estoy aquí. Eres mío. La sanación, decía Case, no es algo que adquirimos. Es algo que recordamos. Cada célula del cuerpo contiene la memoria del orden divino, el patrón perfecto que Dios colocó allí desde el principio. Cuando el cuerpo se aquieta y el alma se silencia, esa memoria antigua despierta. En la profunda quietud, la vida comienza a fluir nuevamente en armonía con su fuente. Para Case, la verdadera sanación nunca se limitaba a lo físico. El cuerpo, enseñaba, es solo un reflejo de una realidad mayor, el eco visible de la condición del alma. El mundo exterior refleja la vibración interior. El espíritu es la vida, solía decir. La mente es la constructora, y lo físico es el resultado. Cuando el espíritu está en sintonía con Dios, el cuerpo naturalmente se mueve hacia la plenitud. Pero cuando el miedo, la ira o la duda perturban ese equilibrio interno, el cuerpo refleja la alteración. Por eso, el silencio importa tan profundamente. Cuando aquietamos el cuerpo y calmamos la mente, el alma puede realinearse con el Espíritu de Cristo, la fuerza vital creativa que renueva todas las cosas. En esa alineación, la sanación se desarrolla naturalmente, no como un milagro externo, sino como la restauración del orden divino interior. Case recordaba a los buscadores que la oración y la meditación no están destinadas a huir del cuerpo, sino a santificarlo. El cuerpo mismo puede convertirse en un canal de luz. Un vaso a través del cual el Espíritu revela su perfección. Que el cuerpo sea el templo del Dios viviente, decía, repitiendo al apóstol Pablo. Pero para que ese templo reciba la presencia divina, su santuario interior debe aquietarse, los pensamientos purificados, las emociones entregadas, la respiración ofrecida a la paz. Cuando entramos en ese templo interior y escuchamos, algo comienza a moverse silenciosamente dentro. El ritmo del cuerpo empieza a igualarse con el ritmo de la eternidad.
La respiración se vuelve lenta. El corazón se suaviza. La mente deja de exigir respuestas, simplemente permanece. Y en esa permanencia, la conciencia de Cristo comienza a irradiar. No es ruidosa ni dramática, es suave, luminosa y profundamente personal. Jesús sanaba a través de esta misma conciencia. No imponía la plenitud a nadie, simplemente reconocía la perfección divina que ya vivía dentro de ellos. Tu fe te ha sanado, decía. Porque la fe es el puente entre lo humano y lo divino, el momento en que el alma recuerda su verdadero origen. Case veía la fe no como una creencia ciega, sino como una resonancia espiritual, la armonía del alma con el amor creativo de Dios. Y así, cuando el cuerpo se vuelve silencioso, la sanación comienza, no solo en la carne, sino en las profundidades ocultas del espíritu. Las cargas que llevamos, las heridas que ocultamos, los miedos que reprimimos, todos son elevados hacia la luz de la misericordia divina. En esa quietud sagrada, el espíritu obra de maneras que la mente no puede comprender. Los males que antes encadenaban al cuerpo se convierten en maestros, mostrando al alma su necesidad olvidada de orden divino. Case decía que ninguna sanación genuina puede ocurrir sin amor, porque el amor es la frecuencia de Dios, la vibración que restaura el equilibrio en toda la creación. Cuando nos aquietamos lo suficiente para escuchar su voz, no solo recibimos guía, recibimos el amor mismo. Y ese amor comienza a fluir a través de cada pensamiento, cada célula, cada latido del corazón. Es esta corriente divina, decía Case, la que renueva tanto el cuerpo como el alma. En el silencio, nos volvemos conscientes de ella, una suave radiancia, como la primera luz del amanecer entrando en una habitación oscura. Nada necesita ser forzado, nada exigido. Simplemente nos abrimos. Y en esa apertura, Dios entra, no desde arriba, sino desde dentro. La sanación no está distante, se manifiesta en ese espacio tranquilo donde el alma y el espíritu se encuentran, en el mismo silencio eterno donde la creación misma comenzó. Cuando el cuerpo se aquieta, la vida comienza a hablar. El mundo que nos rodea deja de ser simple movimiento y sonido, se convierte en un diálogo sagrado entre el Creador y la creación. Y para Edgar Cayce, este era el significado más verdadero de la oración. La oración, decía Cayce, no es solo el acto de pedir, sino de escuchar. La oración es el elevar la mente hacia Dios, y la meditación es la quietud que nos permite escuchar la respuesta. En este intercambio sagrado, el alma redescubre su brújula, su dirección divina en medio del caos de la vida terrenal. Dentro del silencio. La guía raramente llega como una orden. Llega como una impresión silenciosa, un saber sutil, un suave impulso hacia el amor, el perdón o el valor. Cayce enseñaba que cuando vivimos en sintonía con el espíritu, Dios comienza a guiarnos a través de la intuición. La mente exterior puede no comprenderlo del todo, pero el corazón reconoce al instante el tono de la verdad. Esa voz interior nunca acusa, nunca asusta, nunca halaga. Solo eleva, recuerda y alinea. Esta fue la misma voz interior que Cristo siguió durante su tiempo en la tierra. Las escrituras lo muestran retirándose con frecuencia a la soledad, a las colinas, a las orillas y al jardín, para comunicarse con el Padre. Cada vez regresaba renovado, lleno de claridad, compasión y poder. Cayce explicó que este mismo patrón estaba destinado a toda alma. La comunión con Dios no es un privilegio de los místicos, sino el fundamento de una vida guiada y con propósito. Porque en el silencio, descubrimos no solo la presencia de Dios, sino también su voluntad. Las preguntas inquietas que atormentan la mente humana, ¿qué debo hacer? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo lo sabré? Comienzan a desvanecerse en la luz de la quietud. Lo que queda no siempre es un plan detallado, sino una paz profunda. Y esa paz se convierte en nuestra dirección. Cuando la seguimos, se abren puertas donde antes había muros. Las palabras correctas llegan cuando se necesitan. Las personas adecuadas aparecen, no por accidente, sino por la ley de la atracción espiritual. Cayce llamaba a esto la ley de la fuerza única, el mismo poder creativo que habló al universo para hacerlo existir. Cuando nos sintonizamos con esa fuerza, la vida deja de parecer aleatoria. Cada encuentro, cada desafío, cada momento se convierte en un hilo dentro de un diseño divino. A través de todo ello, el alma aprende a encarnar las cualidades del Espíritu de Cristo, paciencia, misericordia y amor incondicional.
Es fácil escuchar a Dios en una habitación silenciosa, pero más difícil hacerlo en medio del ruido de la vida diaria. Sin embargo, Case recordaba que el silencio encontrado en la meditación debe llevarse a la acción, que debemos aprender a mantener la quietud interior incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se agita. Cuando el corazón permanece en sintonía, la voz de Dios puede guiarnos en toda circunstancia, desde la decisión más pequeña hasta la mayor de las pruebas. Esta comunión interior transforma la manera en que vemos a los demás. El alma que ha escuchado la voz de Dios ya no puede juzgar ni despreciar, porque reconoce la misma chispa divina brillando en cada ser. La compasión se vuelve natural. El perdón se vuelve espontáneo. El servicio se vuelve gozoso. La vida exterior comienza a reflejar la armonía descubierta en el interior. Case decía que esta es la verdadera medida del crecimiento espiritual, no las visiones, no los poderes, sino los frutos del Espíritu hechos visibles en la vida diaria. Vivir de esta manera es permitir que el silencio de Dios hable a través de nuestras palabras, nuestros gestos y nuestras decisiones. Es caminar por el mundo como un instrumento de paz, afinado con la misma vibración que mueve las estrellas. Nos convertimos, en palabras de Case, en canales de bendición, permitiendo que el Cristo interior fluya hacia afuera a través de cada acto de bondad, cada oración silenciosa por otro, cada humilde esfuerzo por amar. Y en este dar, también se nos da. Porque la voz que una vez buscamos en la soledad se convierte en la melodía de nuestra existencia, guiando, enseñando y sanando, no solo a nosotros mismos, sino a todos los que son tocados por nuestra presencia. El silencio que una vez encontramos nunca nos abandona. Se convierte en el propio sonido de Dios viviendo a través de nosotros. En esa profunda quietud donde el alma se comunica con lo divino, algo extraordinario comienza a despertar. Nos damos cuenta de que no somos seres temporales buscando sentido en un mundo pasajero, somos espíritus eternos recordando lo que siempre hemos sido. Edgar Cayce hablaba a menudo de este recuerdo. El alma, decía, es tan antigua como la creación misma, una chispa de fuego divino que jamás puede extinguirse. Cuando el ruido del cuerpo se desvanece, el alma despierta a esa verdad eterna, y el miedo, especialmente el miedo a la muerte, se disuelve como la niebla ante el sol naciente. Para Case, la muerte no era un final, sino un cambio de vibración. Así como el cuerpo duerme y despierta, el alma se desplaza entre reinos de experiencia, aprendiendo, evolucionando y creciendo en el aula infinita de la eternidad. En ese gran silencio más allá del velo, el alma continúa su comunión con Dios, libre de las distracciones de la carne. Y aún mientras estamos en el cuerpo, a través de la oración y la meditación, podemos tocar ese mismo silencio, esa frontera entre mundos, y sentir la cercanía de lo eterno. Cristo reveló esta verdad a través de su resurrección, que la vida misma es indestructible, porque nace de Dios. Case explicaba que el Espíritu de Cristo, el patrón divino, habita en cada alma como la semilla de la inmortalidad. Cuando nos aquietamos lo suficiente para escuchar el susurro de Dios, esa semilla comienza a florecer. Llegamos a comprender que nunca fuimos realmente nacidos, y que nunca moriremos realmente. El alma se mueve a través de experiencias, pero su esencia permanece inmutable, luz de su luz, espíritu de su espíritu. En esa quietud, muchos de los que buscaron el consejo de Case encontraron consuelo para su dolor. Preguntaban por los seres queridos perdidos, por el sufrimiento, por las razones de una vida que parecía quitar más de lo que daba. Las lecturas de Case les recordaban que ningún amor se pierde jamás y que ninguna oración queda sin ser escuchada. Los lazos del espíritu no pueden romperse ni por la distancia ni por la muerte. Aquellos que amamos no están perdidos, solo cambiados en vibración, decía. La comunión entre las almas nunca termina. En momentos de silencio, en la sinceridad de la oración, ese lazo puede sentirse de nuevo, no como una visión, sino como una presencia silenciosa e innegable. El silencio revela que toda vida está entretejida, cada espíritu es un hilo dentro del vasto tapiz de la creación de Dios. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acto, genera ondas en esa tela viva. La bondad la fortalece. La crueldad la desgarra. Y aún así, incluso en nuestros errores, la misericordia divina encuentra la forma de tejer belleza a través de nuestras fracturas. Edgar Cayce enseñaba a menudo que el karma, la ley de causa y efecto, no es un castigo, sino una forma de educación. Es la manera en que el alma aprende la armonía después de la disonancia, el equilibrio después de la agitación. En la quietud,
comenzamos a percibir esta ley no como juicio, sino como amor, el amor que anhela que cada alma despierte a su unidad con Dios. Cuando el ruido del cuerpo se aquieta, el alma comienza a sentir esa unidad. Las líneas que separan el tú del yo, el aquí del allí, se disuelven en una sola conciencia del ser. Lo que antes llamábamos otros, ahora lo reconocemos como espejos de nosotros mismos. La voz de Dios habla en cada corazón, el mismo amor resonando a través de incontables formas. Hacer daño a otro se convierte en herir nuestra propia alma. Perdonar a otro se convierte en sanar nuestro propio corazón. Este es el despertar de la conciencia de Cristo, la realización de que yo y el Padre somos uno, y en esa unidad, todas las almas son hermanos y hermanas. Case creía que este despertar es el verdadero propósito de cada encarnación. A través de cada vida, a través de cada alegría y tristeza, el alma se acerca más a recordar su origen divino. El silencio, cuando es abrazado, se convierte en el puente entre la tierra y la eternidad, entre el ruido del esfuerzo humano y la quietud del ser divino. Cuando el cuerpo cae en silencio, el alma no solo escucha la voz de Dios, sino su propia canción eterna, la melodía que ha cantado desde antes de que comenzara el tiempo. Es el sonido del Espíritu moviéndose a través de la creación, llamándonos a casa. Al final, el silencio del que hablaba Case no es un destino, sino un regreso, un recuerdo del hogar que nunca dejamos realmente. Bajo todo sonido, bajo toda búsqueda, incluso bajo nuestras oraciones, yace esa quietud sagrada donde Dios habita. Es la misma quietud que llenaba el jardín antes de que la creación hablara, el mismo aliento que se movía sobre las aguas y trajo la vida. Cuando el cuerpo se aquieta, no retrocedemos en el tiempo, sino que nos adentramos en la eternidad. Vivir desde este silencio es vivir desde el corazón de Cristo, llevar la conciencia de Dios a cada pensamiento, cada gesto, cada pequeño acto de bondad, cada oración susurrada. Case decía a menudo que Cristo no fue solo un hombre histórico, sino un patrón vivo dentro de cada alma. A través del silencio, ese patrón divino despierta. A través del amor, se hace visible. Cada vez que perdonamos, cada vez que bendecimos, cada vez que elegimos la paz sobre la ira, despertamos más del Cristo interior. Enseñaba que la meditación sin servicio está incompleta, así como la fe sin amor es vacía. El silencio que encontramos en Dios debe convertirse en la luz que compartimos con los demás. No podéis vivir solo para vosotros mismos, recordaba. Porque como das, así recibirás. En ese dar, el silencio se convierte en canto. El corazón silencioso comienza a cantar a través de manos que sanan, voces que consuelan, y vidas que brillan suavemente en el mundo. La voz de Cristo no termina cuando concluye la oración, continúa en cada acto de compasión. Quien escucha profundamente se convierte en un recipiente a través del cual Dios habla, no en trueno, sino en ternura. Case decía que cuando el alma se alinea con las fuerzas creativas, su propia presencia bendice a los demás. No se requiere sermón alguno. La luz misma enseña. Un alma en paz se convierte en un evangelio viviente, su serenidad percibida antes de que se pronuncie palabra alguna. Escuchar la voz de Dios no es escuchar un sonido, sino sentir una resonancia que mueve el corazón hacia el amor. Habla a través de la intuición, de la conciencia, del impulso repentino de ayudar, perdonar, elevar, sanar lo que nadie más puede ver. Cuando seguimos esa voz interior, la vida misma se convierte en oración. Cada respiración se vuelve alabanza. Cada latido dice sí a la voluntad del Creador. Y cuando vivimos de esta manera, incluso el sufrimiento adquiere un nuevo significado. El dolor se convierte en maestro. La espera se convierte en adoración. Lo desconocido se convierte en tierra sagrada. Case veía que cada sombra en nuestro camino es solo el contraste que hace visible la luz. Nada se desperdicia en el diseño de Dios. Cada silencio, el silencio de las oraciones no respondidas, de la soledad, de la pérdida, se convierte en una invitación a escuchar más profundamente, a confiar más completamente, a amar más puramente. Y cuando, un día, llega el silencio final, la quietud del cuerpo mientras el alma se desliza más allá del velo, no tendremos miedo. Porque sabremos que el silencio no es un final, sino un comienzo. Es el gran regreso a la fuente que hemos estado escuchando todo el tiempo. La muerte ya no sonará como vacío. Sonará como volver a casa, a la voz que nos ha guiado desde antes del primer aliento. Incluso ahora, esa voz habla dentro de ti. Susurra, permanece quieto, mi hijo. Nunca estás solo.
Mi vida es tu vida. Mi amor es tu luz. Escucha, y sabrás que estoy aquí, en el silencio, en el latido, y en el ritmo infinito de la eternidad. Así que deja que el cuerpo se aquiete, no por miedo, sino por fe. Deja que la mente inquieta encuentre descanso. Deja que el corazón se despliegue y se abra ampliamente. Porque es en esa quietud donde el alma comienza a escuchar. Y en esa escucha, recuerda. Recuerda la sagrada verdad de la que Edgar Cayce habló tan a menudo, que Dios no está lejos, ni escondido en cielos distantes, sino presente aquí, dentro del propio silencio. Es allí, en la quietud donde cesa todo esfuerzo, donde nace el amor, un amor que no se desvanece, un amor que nunca termina.